Stop running away. You are coming home right now, and you will take over the company. Dinero y amor. El director ejecutivo James, confundido por su decisión. ¿Encontrará Dieppe la felicidad? Algunas decisiones cambian el rumbo de una vida entera, pero las más difíciles son aquellas en las que el corazón y la razón caminan en direcciones opuestas. Aquella mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los campos húmedos por el rocío, James observaba en silencio las manos de Dieppe cubiertas de tierra. Ella estaba agachada junto a un pequeño huerto, arrancando con cuidado la hierba que crecía entre las plantas. El aire era fresco, el canto de los pájaros llenaba el espacio, y por un instante todo parecía sencillo. Demasiado sencillo para alguien que, hasta hace poco, había sido un poderoso director ejecutivo rodeado de oficinas de vidrio, reuniones interminables y decisiones millonarias. James respiró profundamente. Todavía le parecía extraño estar allí, en medio de la tierra y el olor a hojas húmedas, lejos del mundo que durante años había definido su identidad. Durante mucho tiempo creyó que el dinero era la base de todo: seguridad, respeto, poder. Había trabajado incansablemente para construir un imperio empresarial que todos admiraban. Sin embargo, en medio de ese éxito, algo siempre había estado vacío dentro de él, una sensación silenciosa que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Dieppe levantó la mirada por un momento y le sonrió con una naturalidad que desarmaba cualquier duda. Aquella sonrisa no tenía cálculo ni ambición, solo una sinceridad tranquila que parecía pertenecer a otro tipo de mundo. Fue precisamente esa simplicidad lo que cambió a James. Cuando la conoció, no imaginó que una mujer que vendía verduras en el mercado y cultivaba su propio huerto pudiera alterar todo aquello en lo que él había creído. Pero ahora, mientras sostenía una azada entre las manos, James sentía el peso de una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Había tomado la decisión correcta? Había renunciado a gran parte de su poder, se había alejado de la empresa de su familia y había dejado atrás una vida llena de privilegios. Para algunos, su decisión era absurda. Para otros, era un acto de locura. Y para él, todavía era un misterio. Dieppe, por su parte, no conocía completamente las dudas que se escondían detrás de la mirada tranquila de James. Ella solo sabía que aquel hombre, que alguna vez perteneció a un mundo tan lejano al suyo, ahora estaba allí ayudándola a regar las plantas, a cavar la tierra y a reparar las viejas tuberías del huerto. A veces lo miraba con una mezcla de gratitud y preocupación, preguntándose en silencio si su presencia en esa vida sencilla terminaría siendo una carga para él. Porque el amor, pensaba Dieppe, no debería ser una cadena que obligue a alguien a renunciar a sus sueños. El viento sopló suavemente entre las hojas de las plantas y James volvió a mirar el horizonte. En ese momento comprendió algo inquietante. El dinero podía construir edificios, pero no podía prometer felicidad. El amor podía llenar el corazón, pero tampoco garantizaba el futuro. Entre esas dos verdades, él se encontraba perdido, y sin saberlo, su decisión no solo cambiaría su propio destino, también decidiría si Dieppe encontraría o no la felicidad que ambos estaban buscando. El día avanzaba lentamente sobre el pequeño huerto, y el sol comenzaba a elevarse con una luz cálida que hacía brillar las hojas húmedas de las plantas. James caminaba despacio entre los surcos de tierra, sintiendo bajo sus pies la textura irregular del suelo, tan distinta al frío mármol de los edificios donde antes tomaba decisiones que movían millones de dólares. A cada paso,
recordaba fragmentos de su antigua vida. Las reuniones urgentes, las voces tensas de los socios, los gráficos ascendiendo y cayendo en las pantallas. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra persona. Sin embargo, dentro de su mente, esas imágenes seguían vivas, recordándole constantemente quién había sido y lo que había dejado atrás. Mientras tanto, Dieppe seguía trabajando con paciencia, acomodando las pequeñas plantas que habían empezado a crecer. Sus movimientos eran tranquilos, casi silenciosos, como si estuviera acostumbrada a conversar con la tierra. De vez en cuando levantaba la mirada hacia James, intentando descifrar el pensamiento escondido en su rostro. Había algo en sus ojos que no terminaba de comprender, una mezcla de calma y de inquietud, de esperanza y de duda. Ella sabía que James había renunciado a mucho por estar allí, aunque él nunca lo mencionara directamente. Pero en el fondo de su corazón, Dieppe sentía un ligero temor. Y si algún día él despertaba y se daba cuenta de que había cambiado un mundo de oportunidades por una vida demasiado pequeña. Ese pensamiento la acompañaba en silencio mientras llenaba una regadera y vertía el agua lentamente sobre las raíces de las plantas. James la observaba sin decir nada, pero dentro de él también se movían preguntas difíciles. Amaba esa tranquilidad. Amaba la honestidad de ese trabajo simple. Amaba la forma en que Dieppe sonreía cuando el viento movía las hojas del huerto. Pero también sabía que el futuro era incierto. El dinero podía abrir caminos, asegurar estabilidad, ofrecer protección ante los golpes de la vida. El amor, en cambio, era más frágil, más impredecible. Y aún así, mientras veía a Dieppe cuidar cada planta como si fuera un pequeño tesoro, James comenzó a preguntarse si tal vez la verdadera riqueza no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en esos momentos simples que antes había ignorado durante años. Quizá, pensó por primera vez con claridad, la felicidad no era algo que se compraba, sino algo que se construía día a día, con decisiones pequeñas y valientes. El silencio del campo parecía tranquilo, pero dentro del corazón de James comenzaba a crecer una tormenta de pensamientos que no podía ignorar. Aquella tarde, mientras el sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte y teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, él se sentó sobre una vieja piedra cerca del huerto. Desde allí podía ver a Dieppe caminar lentamente entre las plantas, recogiendo algunas hojas secas y revisando si la tierra estaba lo suficientemente húmeda. Había algo profundamente hermoso en aquella escena. Una mujer sencilla, un pedazo de tierra cultivado con esfuerzo y una calma que parecía imposible de encontrar en las grandes ciudades. Sin embargo, cuanto más observaba esa imagen, más preguntas aparecían en su mente. James recordó las palabras de su antiguo amigo, quien le había ofrecido la oportunidad de volver a dirigir los talleres de madera. Era una oportunidad real, concreta, capaz de devolverle estabilidad, dinero y respeto en la sociedad. Si aceptaba ese trabajo, podría ayudar a Dieppe, mejorar su casa, asegurar un futuro más cómodo para ella y para la pequeña Annie. Pero al mismo tiempo, también significaría regresar a un mundo que había decidido abandonar. Un mundo de presiones, expectativas familiares y decisiones que a veces se alejaban demasiado de su propio corazón. Mientras pensaba en todo aquello, James comprendió que su lucha no era solo entre dos trabajos diferentes, sino entre dos formas de vivir. Una estaba llena de seguridad material, de éxito visible ante los ojos de los demás. La otra era más simple, más humilde, pero también más sincera. Y en medio de esas dos realidades estaba Dieppe, sin saber que su presencia había cambiado completamente la dirección de la vida de ese hombre.
Dieppe se acercó lentamente y se sentó a su lado, limpiándose las manos cubiertas de tierra. No dijo nada al principio, solo miró el horizonte, donde el sol estaba desapareciendo poco a poco. A veces, el silencio entre dos personas puede decir más que 1000 palabras. James sintió entonces una extraña mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por haber encontrado un lugar donde su corazón podía descansar, y miedo de que, en algún momento, sus dudas terminaran rompiendo esa paz tan frágil. Porque en la vida, pensó James con una leve tristeza, elegir un camino siempre significa renunciar a otro. Y aún no sabía si su elección traería felicidad o arrepentimiento. La noche llegó lentamente, como si el cielo quisiera darles tiempo para pensar antes de envolver el mundo en silencio. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer una a una, tímidas pero firmes, mientras una brisa fresca recorría el pequeño jardín. En la casa de madera, una luz cálida se filtraba por la ventana, iluminando la mesa sencilla donde Dieppe preparaba la cena. El aroma del arroz recién hecho y de las verduras salteadas llenaba el aire con una sensación de hogar que James rara vez había experimentado en su antigua vida. Sentado en una pequeña silla frente a la casa, James observaba aquella escena con una mezcla de paz y nostalgia. Recordó los restaurantes lujosos donde solía cenar con socios y clientes importantes, rodeado de conversaciones sobre inversiones, contratos y beneficios. Aquellas mesas estaban llenas de comida exquisita, pero casi nunca de silencio verdadero. Allí, cada palabra tenía un propósito, cada gesto escondía una intención. Aquí, en cambio, todo parecía simple, sincero, real. Dieppe salió de la casa con 2 platos en las manos y los colocó con cuidado sobre la mesa de madera. Sus movimientos eran tranquilos, como si cada gesto estuviera lleno de una calma que no necesitaba explicación. Cuando levantó la mirada y vio a James perdido en sus pensamientos, su sonrisa se volvió más suave, casi preocupada. «James», dijo con voz baja, «últimamente pareces estar muy callado». Él tardó unos segundos en responder. No era fácil poner en palabras lo que estaba ocurriendo dentro de él. No quería preocuparla, pero tampoco quería seguir escondiendo sus dudas. «A veces me pregunto», dijo finalmente, «si he hecho lo correcto». Dieppe lo miró en silencio, esperando que continuara. «He dejado muchas cosas atrás», añadió. «Una vida entera, oportunidades, responsabilidades. Y aunque aquí me siento en paz, no puedo evitar preguntarme si algún día te arrepentirás de que yo haya tomado esta decisión». Por un momento, Dieppe no respondió. Sus ojos se posaron en las manos de James, manos que antes firmaban contratos importantes y que ahora estaban ligeramente ásperas por trabajar la tierra. Entonces comprendió algo que hasta ese momento solo había sentido vagamente. Aquel hombre había cambiado su vida no solo por sí mismo, sino también por ella. Y en ese instante, una nueva pregunta comenzó a crecer silenciosamente en su corazón. Si el amor exige sacrificios, ¿cómo saber cuándo ese sacrificio se convierte en felicidad verdadera? Durante unos segundos, el silencio se quedó suspendido entre ellos, como si la noche misma estuviera escuchando aquella conversación. El sonido lejano de los grillos llenaba el aire, y la luz amarilla de la pequeña lámpara iluminaba suavemente el rostro pensativo de Dieppe. Ella bajó la mirada hacia la mesa de madera, pasando lentamente los dedos sobre la superficie gastada, como si buscara allí las palabras correctas. En su corazón se mezclaban muchas emociones. Gratitud, porque James había elegido quedarse a su lado, cuando fácilmente podría haber vuelto a una vida llena de riqueza y comodidad. Pero también una preocupación profunda, casi dolorosa, porque entendía que ningún amor verdadero
debería convertirse en una cadena para el otro. Durante mucho tiempo, Dieppe había vivido una vida sencilla, acostumbrada a las dificultades y a los días en los que el trabajo duro apenas alcanzaba para mantener la casa. Para ella, esa vida era normal, pero para James, quizá no siempre sería suficiente. Finalmente levantó la mirada y lo observó con una calma sincera. «James», dijo suavemente, «si algún día sientes que debes volver a tu mundo, no tengas miedo de hacerlo». Él la miró sorprendido. «No quiero que pienses que tienes que quedarte aquí solo por mí. El amor no debería ser una razón para abandonar tus sueños». Sus palabras no eran un reproche, sino una verdad simple nacida de su propia honestidad. Y, sin embargo, esas palabras tocaron algo muy profundo dentro de James. Durante años había estado rodeado de personas que esperaban cosas de él. Su familia esperaba que continuara el imperio empresarial. Los socios esperaban resultados. La sociedad esperaba éxito. Pero en ese momento, la única persona por la que había cambiado su vida era también la única que le decía que no estaba obligada a quedarse. James sintió entonces algo extraño, una claridad que antes no había tenido. Tal vez la verdadera pregunta no era si el dinero o el amor eran más importantes. Tal vez la verdadera pregunta era qué tipo de vida hacía que su corazón se sintiera realmente en paz. Miró el pequeño jardín oscuro, la casa sencilla, la mujer que estaba frente a él, y por primera vez entendió que algunas decisiones no se toman con la mente, sino con la verdad silenciosa que vive dentro del corazón. Pero aún así, el futuro seguía siendo incierto, y en esa incertidumbre se escondía la pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Podría ese amor simple resistir las pruebas que todavía estaban por venir? La historia de James y Dieppe nos deja una enseñanza profunda sobre la vida, el dinero y el amor. Muchas veces creemos que la felicidad depende únicamente del éxito, la riqueza o la posición social. Sin embargo, cuando una persona lo tiene todo, puede descubrir que aún existe un vacío que el dinero no logra llenar. James era un hombre poderoso, acostumbrado a dirigir empresas y tomar decisiones importantes. Tenía todo lo que muchos consideran el sueño de una vida exitosa. Pero al conocer a Dieppe, una mujer sencilla que trabajaba la tierra con esfuerzo y honestidad, comenzó a comprender que la verdadera felicidad puede encontrarse en las cosas más simples: una comida compartida, una tarde tranquila trabajando juntos, o una sonrisa sincera después de un día difícil. Por otro lado, Dieppe representa la humildad y el amor desinteresado. Ella no quiere que James renuncie a su futuro solo por quedarse a su lado. Su actitud demuestra que el amor verdadero no busca poseer ni obligar, sino apoyar y respetar las decisiones del otro. La lección más importante es que cada persona, en algún momento de su vida, debe enfrentarse a decisiones difíciles entre lo que el mundo considera éxito y lo que el corazón realmente desea. No existe una respuesta perfecta para todos. Algunas personas encuentran su felicidad en los logros materiales, mientras que otras la encuentran en la paz de una vida sencilla. Al final, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Estamos viviendo para cumplir las expectativas de los demás o para escuchar la voz de nuestro propio corazón? Porque a veces, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, de compartir y de encontrar paz en las pequeñas cosas de la vida. Y esa es una riqueza que ninguna pérdida puede destruir.